Saludos para todos los liternautas. Estamos en esta tarde con Alejandro Noguera, director del Centro Cultural Liber, Soldaditos de Plomo. Pero vamos a dejarle a Alejandro que nos comente un poco sobre el museo, sobre el Centro Cultural. El Centro Cultural realiza varias actividades, ¿no? Sí, la verdad es que esto es la Fundación Libertas 7 que realiza diversas actividades culturales. Tenemos el Museo Liber de los Soldaditos de Plomo, también tenemos el Instituto Valenciano de Estudios Clásicos y Orientales, tenemos la Biblioteca Liber y desde aquí realizamos numerosas actividades como actividades alrededor de la historia, actividades alrededor de la literatura y también muchas otras actividades como la que hoy se está realizando aquí, es decir, el pase de una película. Sí. ¿Y nos cuentas un poco la historia de todos estos soldaditos que están aquí? Eso me hace recordar a esas películas que de noche cobran vida y se salen todos de sus estantes. ¿Pero nos puedes contar un poco la historia de este lugar? Bueno, esa es mi pesadilla, que se salgan de los estantes, pero bueno, menos mal que se están quietecitos. Y bueno, la historia, esta es la colección, la mayor colección del mundo de Soldaditos de Plomo y la tenemos aquí en Valencia. Esta colección tiene más de 1.200.000 figuras en almacenes y expuestas, ahora tenemos más de 95.000 figuras. La historia, bueno, pues básicamente es la colección de mi padre, en origen. Hoy en día el 98% de la colección sigue siendo la colección de mi padre, que empezó a coleccionar desde muy joven, desde cuando era pequeño. La verdad es que sospecho que mi abuelo empezó a coleccionar como aquel que le compra a su hijo un Scalestric para jugar él mismo y no se lo deja tocar, porque estaban enteros, no estaban rotos. Y bueno, pues coleccionó toda su vida y le fueron bien los negocios y su colección se convirtió en esta desmesura. Y en un momento dado consideró que debía exponerla al público, debía crear un museo para ponerla a disposición del público. Y yo continué con este hobby convertido en profesión. ¿Y desde qué año tienen abierto el lugar? Acabamos de cumplir 6 años, es decir, el museo se abrió en 2007. Lo que pasa es que llevaba confeccionándose desde 1981, porque la labor que aquí se ha realizado es muy minuciosa. Cada pieza se ha pintado a mano, una por una. Son figuras que algunas se han comprado ya hechas totalmente en subastas como en Christie's, en Sotheby's internacionales, o otras se han fabricado desde cero aquí, pasando por todos los estadios intermedios. Entonces, todas estas piezas, toda esta colección se ha ido acumulando y luego la hemos puesto en valor en maquetas, en dioramas, en vitrinas que representan escenas históricas de la manera lo más fiel posible para que lo que podamos de verdad transmitir es la historia en miniatura. Aquí lo que buscamos es enseñar historia. ¿Y tiene alguna clasificación? Sí, la tenemos por salas que corresponden a épocas, es decir, que igual que tenemos la sala de la antigüedad, tenemos otra sala que es de España, otra sala que es de la historia napoleónica, otra sala que aquí tenemos la maqueta detrás de nosotros de la batalla de Almansa, una de las maquetas más grandes del mundo. Tenemos otra sala del siglo XX. Nuestra clasificación es por épocas, es cronológica, puesto que aquí, como decía, nuestro objetivo es enseñar historia, pero también es enseñar un edificio en particular, un edificio, y también enseñar artesanía. Esta artesanía que ha sido una industria importante en la Comunidad Valenciana. Porque aquí detrás de nosotros estoy viendo que es un ejército árabe con la bandera española, ¿no? Bueno, aquí en esta sala empieza una serie de guardias españolas de jefes de Estado. Y entonces esto era la guardia mora que tenía Franco
Franco se trajo del norte de África unos soldados que le eran fieles y que eran árabes, que eran moros, y se llamaba la Guardia Mora de Franco, y los licenció a principios de los años 50. Entonces, por eso llevan la bandera española, puesto que eran soldados españoles. Sin embargo, bueno, pues eran los llamados la llamada Guardia Mora. Y entonces esta serie de guardias, de jefes de Estado, pues bueno, empieza con los Reyes Católicos y va pasando a lo largo de toda... Es un viaje a través de la historia de España, por todos los reyes, por la República, por Franco, hasta llegar al rey Juan Carlos y a las guardias que actualmente, cuando hay un evento histórico, un evento importante como pues el Día de las Fuerzas Armadas, como el Día de la Hispanidad, como la recepción de embajadores, algo así, pues le escoltan, salen con él o le protegen de alguna manera. Aquí me ha dicho que es una de las maquetas más grandes que hay en el mundo. Ajá. Esta es la batalla de Almansa. De Almansa, sí. La batalla de Almansa, bueno, pues tuvo lugar en 1707, el 25 de abril. Hace poco fuimos a Almansa, a la localidad de Almansa, donde se hace una recreación histórica y hay gente que se viste de la época. Y entonces esta batalla fue importante porque aquí se dirimió si en España iban a reinar los Borbones o los Austrias. Y como sabemos, reinaron los Borbones. Y también porque aquí perdimos nuestros fueros, los valencianos. Es que hay un dicho que dice, el mal que viene de Almansa a todos alcanza. Por eso, ¿no? Por eso, porque los valencianos, sin embargo, que no participamos activamente en esta batalla, perdimos nuestras leyes ancestrales, nuestros fueros en esta batalla. Porque, bueno, pues a través de una unificación legislativa, bueno, pues se castigó a los reinos de la antigua corona de Aragón que habían participado del lado que habían apoyado a la monarquía austracista, a los Austrias. Y entonces, bueno, pues de ahí que en la Comunidad Valenciana pues se recuerde, se tenga ese dicho que no tiene nada que ver con los actuales almanseños, que son gente fenomenal. Bueno, hay una cosa que sí que quiero transmitir, y es que aquí hacemos numerosas actividades literarias, presentamos libros, hacemos cursos de historia, hacemos un taller literario del cual han salido numerosos autores publicados, sobre todo en novela histórica, pero también en otros géneros, y hacemos viajes culturales, tenemos un viaje próximo a Turquía, es decir, que no nos limitamos a ser un museo como un mausoleo cerrado, un museo muerto, sino que no paramos de hacer, hacemos más actividades culturales que la mayoría de los museos públicos y con un presupuesto muy inferior. Y abogo por la cultura privada. Es uno de los futuros de la cultura en España y en general en el mundo, puesto que ya no hay dinero para realizar cultura y desde los organismos públicos. Nosotros nos financiamos sobre todo gracias a donaciones privadas de empresas y a donaciones privadas de otros ámbitos, de personas físicas, y creo que ese es el futuro de la cultura y debemos apoyarnos mutuamente para conseguir que la cultura salga adelante de este modo. Muchas gracias y muchas gracias a todos.